Buenas tardes, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos una vez más en nuestro tradicional estudio bíblico de martes. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos otra vez y meditar, hermanos, la palabra del Señor, recibiendo de Él sus bendiciones. Seguramente Él ha preparado para nosotros hoy algo muy especial. Recordemos, hermanos, el contexto de nuestra vida como cristianos realmente gira en torno a Jesús. Y hoy quiero hablar, hermanos, acerca de la iglesia a la cual usted y yo no solo pertenecemos, sino la cual formamos, ¿sí? La iglesia del Señor es un templo que se va formando de piedras vivas que somos usted y yo, que vamos siendo añadidos a la iglesia. Como dice en el libro de los Hechos, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Eso somos tú y yo. Y es muy importante hoy entender, hermanos, cómo opera Dios en el mundo y cómo es que nosotros somos parte de ese mover de Dios, de ese plan de Dios a través del cual Él está operando en la humanidad en este tiempo. Si podemos entender esto, entenderemos también cuál es la misión de cada uno de nosotros al ser parte de la iglesia. La iglesia de Jesucristo, hermanos, es la institución más gloriosa que hay sobre la tierra. Nada, absolutamente nada se compara con la iglesia de Jesucristo. Pues desde su fundamento, hermanos, desde su nacimiento en la cruz del Calvario, ahí donde Jesús nos da vida, a partir de ahí, hermanos, la iglesia ha funcionado en este mundo de manera ininterrumpida. Hemos visto reinos, grandes potencias en la historia de la humanidad llegar a tener su máximo esplendor, pero también fenecer, desaparecer absolutamente de la tierra, y solamente han quedado por ahí las grandes historias, ciertamente, de aquellas grandes civilizaciones, de aquellos grandes conquistadores que se levantaron y pudieron dominar el mundo entero. Pero aquel tiempo pasó y también fueron derrotados, y todo ese esplendor y toda esa gloria se fue desvaneciendo hasta llegar a la nada. La iglesia de Jesucristo, por el contrario, hermanos, tenemos esta promesa de que aún la gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, nosotros vivimos en el plan del Señor, que dice Proverbios, que la senda de los justos, ahora de la iglesia, hermanos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la historia de la iglesia, y esa es, hermanos, la manifestación del poder de Dios en su iglesia para impactar el mundo. Nosotros tenemos una misión muy clara aquí. Por eso el Señor no nos ha llevado de esta tierra, porque todavía, hermanos, habremos de comunicar, habremos de mostrar a este mundo las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito al habernos llamado a cada uno de nosotros, hermanos, y formar parte de la iglesia de Jesucristo. Testificar al mundo, compartir con el mundo las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de esas tinieblas a su luz admirable. Este mundo necesita hoy, hermanos, la misma naturaleza, dice Romanos, que clama la manifestación de los hijos, es decir, de cada uno de nosotros, en ese testimonio vivo que estamos dando en medio de un mundo que está muriendo. Cristo es la respuesta para ese mundo que muere, que cada día, hermanos, se convulsiona más, que cada día está peor, ¿no? Leíamos las noticias ahora en estos días, por ejemplo, en la Unión Americana. Algunos dicen, ¿cómo es que salimos de una cuarentena
causada por el COVID-19 y cuando pensábamos que habríamos de volver a nuestras actividades, ahora el gobierno nos va a devolver ya no en una cuarentena, sino ahora en un toque de queda por los terribles disturbios que están experimentando en aquella nación. Y así, hermanos, seguiremos viendo brotes de este tipo de cosas alrededor del mundo, cosas sorprendentes que, cada vez nos sorprenden menos, lamentablemente, ¿no? De cosas tan terribles que están sucediendo. Pero para eso está la iglesia aquí. Para eso el Señor nos dejó acá. Jesucristo en Juan 17 hizo una oración maravillosa por sus discípulos y oraba también por nosotros y por aquellos hermanos que habrán de venir también al conocimiento de Jesús por el testimonio nuestro. En Juan 17 Jesús le dice al Padre, orando por cada uno de nosotros: no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Y dice, y no te pido solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora nosotros testificamos, ahora nosotros hablamos, hermanos, de Jesucristo, su persona, su obra redentora en favor de la humanidad. Esa es nuestra misión. Para eso estamos aquí en la tierra. Ahora, el Señor en Mateo capítulo 28, conocemos todos la gran comisión, ¿sí? Que para algunos siempre, la han llamado la gran omisión, porque pareciera que la iglesia no ha cumplido a los ojos de muchas personas. Sin embargo, hermanos, realmente la iglesia a través de todo este tiempo, por el solo hecho de existir, de estar en la tierra, está cumpliendo una función de parte de Dios, de ser la luz del mundo y de ser la sal de la tierra. Una luz, hermanos, que no es propia. Somos la luz del mundo, pero no somos nosotros, sino es Él. Él es la luz y nosotros reflejamos esa luz. Por eso el mundo a quien ve es a nosotros, la luz que reflejamos de Jesucristo. Somos la sal de la tierra porque además de que le damos sabor al mundo, hermanos, también preservamos. Créame, este mundo sería un verdadero caos. No podría existir, de hecho, no alcanzaría a subsistir si la iglesia fuera retirada. De hecho, hermanos, lo más que pudiera resistir, por lo que vemos en las profecías, serían 7 años. En 7 años, hermanos, sin la iglesia, el mundo llegaría a una total y absoluta corrupción. Y eso habrá de suceder, de hecho, cuando la iglesia sea quitada en ese evento glorioso del cual ya hemos hablado en semanas previas, el rapto de la iglesia, cuando seremos arrebatados, ¿sí? Y a partir de ahí empezará el mundo a experimentar la verdadera corrupción. Y entonces, hermanos, durante esos 7 años habrán de suceder todas estas cosas verdaderamente terribles. Si lo que ahora nosotros estamos viendo, hermanos, es apenas la orillita, ¿sí?, de lo que es un gran abismo. Pero pues mientras estemos acá, hermanos, el Señor seguirá cumpliendo con nosotros esta misión, esta gran comisión de mientras vamos por el mundo. Particularmente nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Benecer, tenemos 63 años que el Señor nos estableció en la ciudad de Gómez Palacio, y de donde a partir de ese lugar nos hemos extendido hasta donde el Señor nos ha llevado. Pero el origen de nosotros como iglesia es Jesucristo, es la cruz de Cristo, cuando Él pagó por nuestros pecados. El apóstol Pablo, hermanos, habla en la carta a los Efesios, allá en el capítulo 5, está hablando acerca del matrimonio. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es
La cruz, la expresión del amor de Jesús por ti y por mí, hermanos, no lo debemos medir por las circunstancias. Que si hoy nos va bien, o que si no nos va tan bien, o que si hace calor o hace frío, o si nos enfermamos, o lo que sea. No vamos a medir el amor de Dios y de Jesucristo por nosotros según las circunstancias. El amor de Jesús por nosotros, hermanos, se mide en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a experimentar la muerte en esa cruenta cruz por ti y por mí. Entonces nos amó y se entregó a sí mismo por la iglesia, dice, con un propósito: para santificarla. Santificarla, hermanos, significa separarla, apartarla. Santificado o santo, ese es el significado. Apartados con un propósito. Tú y yo, hermanos, como parte de la iglesia, hemos sido pues apartados, separados con este propósito divino. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Fíjense bien, hemos sido ya purificados. La palabra santidad pues significa que el Señor nos ha apartado, nos ha separado del mundo. Así que, aunque estamos en el mundo, hermanos, y de una manera nos afectan las cosas del mundo, nosotros, hermanos, vivimos diferente. Santo también significa diferentes. Así que mientras el mundo está comiéndose las uñas y angustiados y preocupados por todo lo que está sucediendo, nosotros vivimos de una manera diferente. A nosotros no nos va a suceder lo que le suceda al mundo. Y aunque ciertamente, hermanos, estamos viendo miembros de las iglesias que sí, efectivamente hay miembros contagiados, ¿no? En la nuestra, gracias a Dios, pero conocemos, escuchamos noticias de hermanos, de pastores en algunas otras localidades que, bueno, han experimentado esta pandemia, ¿no? Los efectos de la misma. La gran mayoría de ellos, hermanos, han salido adelante. Hemos tenido también algunas bajas, por supuesto que sí. Hemos sabido por ahí de algunos hermanos, no directamente, pero por las noticias y algunas otras informaciones que nos llegan, pues que algunos hermanos han perdido la vida en esto. Sin embargo, dentro de todo esto que estamos viviendo, hermanos, la iglesia va a pasar y va a salir de esta situación en victoria. Habremos de salir bendecidos, prosperados, y en el nombre del Señor, hermanos, bueno, Él habrá de cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Así que estamos en paz, estamos tranquilos, confiados en que el Señor tiene cuidado de su iglesia. Hemos pasado absolutamente todo, hermanos, lo que, como les decía hace unos minutos, reinos, imperios, instituciones no han soportado. La iglesia de Jesucristo sigue aquí, y esta no será la excepción, hermanos. Pasaremos otra vez esta crisis mundial y la que viene, porque enseguida los efectos de todo esto que ya hemos considerado, más seguramente algunas otras cosas, pero es un momento de victoria para nosotros. Es un momento que en medio de esta crisis el poder del Señor se habrá de manifestar. Dice también aquí Pablo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, apartada, diferente y sin mancha. Esta es, hermanos, la condición de nosotros como la iglesia de Jesucristo en el mundo. Así que yo te felicito a ti que has creído en Jesucristo, que le has recibido en tu corazón como tu Salvador, que creíste ya que Él es el Hijo de Dios, que vino a pagar por tus pecados, y que has recibido, has aceptado ese perdón que Él te ofrece y la vida eterna que ahora tenemos en Él. Felicidades, porque ahora eres parte de la iglesia y está guardada para ti juntamente con todos los demás. Hermanos,
una existencia gloriosa de este lado del cielo. El Señor nos ha encomendado esta misión, pero es una misión, hermanos, que no representa una carga en sí para nosotros, como lamentablemente muchos la ven. Por eso algunos hablan de la gran comisión como la gran omisión, porque piensan que ha sido pues una carga que el Señor nos ha dejado, cuando no es así. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos también, obviamente en Lucas, el Señor habla de esta misión. Pero particularmente en Lucas, hermanos, el Señor les dice: quédense en Jerusalén, porque yo enviaré la promesa. Allá en capítulo 24, verso 49 de Lucas, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Fíjense bien, no es plural, no habla de las promesas, está hablando de una promesa en particular, ¿sí? Aquí este artículo es importantísimo para entender y comprender esta enseñanza. La promesa. Todas las demás promesas, hermanos, están en Jesucristo, pero aquí le está hablando de una en particular. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Así que quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La promesa a la que el Señor se refiere aquí, hermanos, es aquella que en Juan también dijo: yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos, sino que mi Padre enviará al Consolador, ¿verdad? Yo me voy y enviaré al Consolador, y Él estará con ustedes, y Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Esa es la promesa, hermanos, a la que Jesús se refiere aquí. Así que ahora nosotros, hermanos, no operamos en este mundo con una carga llamada Gran Comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos y enseñarles y todas las cosas, ¿no? Y ahorita en este momento decimos: bueno, Señor, ¿y ahorita cómo hago si el mismo gobierno me pide que esté resguardado en mi casa, y si además las mismas condiciones del mundo me están obligando a quedarme en casa? Muchos de nosotros hemos suspendido viajes en estos días, en estas semanas, en estos meses. Algunos en este momento deberían de estar en Europa o regresando de allá, o algunos a punto de irse a las playas, a vacacionar, a tantas cosas, y no podemos hacerlo por las condiciones que el mundo vive. ¿Cómo pudiéramos en este tiempo cumplir con esta gran comisión, pues, de ir por todo el mundo solamente en nuestras fuerzas? Sería algo prácticamente imposible, hermanos. Si dependiera de nosotros, bueno, seguramente la iglesia a este tiempo, hermanos, hubiese desaparecido también como los grandes imperios en la historia de la humanidad. Sin embargo, si estamos aquí todavía, 2000 años después, hermanos, es por una simple y sencilla razón: Dios envió su poder. Dios nos, dice aquí, nos ha investido de poder. Su poder actuando en nosotros, su poder desde lo alto. El apóstol Pablo dice: fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Hermanos, cuando nosotros queremos servir a Dios, cuando queremos dar algo al Señor, hacer algo por el Señor en nuestras fuerzas, vamos a quedar muy lejos de agradar al Señor. De hecho, lo vamos a ofender. Dice Isaías: todas sus buenas obras, todo lo que ustedes quieran hacer en sus fuerzas, a los ojos del Señor son como trapo de inmundicia. Fíjense bien, nuestras buenas obras, las cosas buenas que nosotros quisiéramos hacer por el Señor en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros, hermanos, nos presentamos delante del Señor con toda nuestra debilidad, con toda nuestra incapacidad, porque dice el mismo apóstol Pablo en capítulo 1 de Corintios: el Señor escogió lo débil, lo necio, ¿sí?, lo despreciado por el mundo, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio del mundo. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a operar en nosotros a partir de su poder, a partir de su riqueza. Todas las necesidades, hermanos, que nosotros tenemos acá,
no quiere el Señor que luchemos para suplirlas, sino que dice que Él va a suplir absolutamente todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no sino conforme a toda esa riqueza del Señor. Así que ser parte de la iglesia, hermanos, de verdad es lo más emocionante, es la misión más emocionante que jamás hombre o mujer en la historia de la humanidad ha tenido, y tú y yo tenemos el privilegio de formar parte de ella. Ahora es tiempo de darnos cuenta de esto y de ver cómo el Señor hará maravillas en este mundo a través de su iglesia. El Señor, hermanos, va a manifestar esa gloria postrera en nosotros, en la iglesia, de tal manera que el mundo no le va a quedar otra, hermanos, más que voltear a ver a la iglesia. Porque lo que vendrá a partir de esta enfermedad, de esta pandemia, hermanos, la única solución estará en la iglesia. La ciencia va a claudicar, los gobiernos se darán por vencidos, hermanos. No van a poder contra lo que se viene, pero la solución estará en la iglesia. Nosotros vamos a disfrutar, hermanos, de esa sanidad divina, de esa prosperidad que viene de Dios de una manera milagrosa. Ha llegado el momento, hermanos, de disfrutar de toda la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a dejarnos amar. Dice aquí en Efesios 5, ¿no? El cual nos amó. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por su iglesia. Cuando el apóstol Pablo, ahí mismo en ese capítulo 5, termina ya su discurso acerca del matrimonio y dice, bueno, está hablando, mujeres, sujétense al marido, y maridos amen a sus mujeres y todo eso. Al final dice, grande es este misterio de todo esto que está hablando. Dice, mas yo digo todo esto de Jesucristo y de su iglesia. Es decir, sí, efectivamente, hermanos, la relación de Jesucristo con su iglesia está, para que la podamos comprender, basada obviamente en el matrimonio, ¿sí? En la relación entre un esposo y una esposa. Y nosotros lo podemos comprender eso. Hasta cultural y legalmente, eso nos ayudaría a entender, hermanos, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, la iglesia. Sin embargo, el origen del matrimonio, ¿sí? O el matrimonio es una representación de Jesucristo y su iglesia. La relación del esposo y la esposa aquí en la tierra, de un matrimonio entre un hombre y una mujer, porque así está establecido y ni modo, hay que decirlo así, ¿verdad? Es entre un hombre y una mujer. Así, hermanos, el origen es la relación entre Jesucristo y su iglesia. Cuando vemos en Génesis capítulo 2, dice que Adán puso el nombre a todas las criaturas de la tierra. Y dice, mas para él no se halló una ayuda idónea, ¿sí? Para Adán no se encontró una pareja. Y entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Antes de Dios estar pensando en Adán, que no es bueno que esté solo y que le hará una ayuda idónea, hermanos, antes de eso, Dios pensó en su Hijo. De hecho, para que usted tenga una idea de cuánto le ama el Señor, la historia de amor más grande contada en este libro, la bendita palabra de Dios, hermanos, no es el amor de Dios por usted, es el amor de Dios por su Hijo. Cuánto el Padre ama a su Hijo. Y eso ahora sí lo pone a usted en perspectiva de cuánto le ama Dios a usted. Porque dice Pablo en Romanos que si no escatimó Dios el darnos a su propio Hijo, que es lo que Él más ama, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que cuando Dios está
viendo a Adán que no hay una pareja para él y actúa en consecuencia, lo que él realmente está viendo es a su Hijo Jesucristo, a quien le va a proveer de una esposa que es la iglesia. Y Pablo dice, grande es este misterio. Por supuesto que sí, es difícil para nosotros comprenderlo. El mismo Pablo dice, es un misterio, pero lo podemos entender porque lo digo de Jesucristo y de su iglesia. Así es como podemos entender, hermanos, la relación de una pareja, de un matrimonio, a través de la relación entre Jesucristo y su iglesia, lo que Él hizo por ella. Así que viene la historia, hermanos, y se repite todas las figuras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis hay muchas, pero en Génesis capítulo 22 encontramos a Dios pidiéndole a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo a los ojos de Dios, aunque Abraham tenía ya otro hijo mayor, Ismael, pero a los ojos de Dios solamente el hijo de la promesa. Dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y entonces ellos van a aquel monte, hermanos, y llega un momento donde Abraham le pide a los criados que queden hasta ahí. Y ahora dice, a partir de aquí iremos solamente el muchacho y yo. Y entonces, ahora Isaac lleva la leña, ese madero de leña, para la leña, pues, para ofrecer el sacrificio, lo va cargando él y van subiendo el monte. Es la misma historia, hermanos, que encontramos en los evangelios de Jesucristo llevando una cruz hasta lo más alto del monte Calvario. Así acá, hermanos, va Abraham con Isaac llevando la leña y el fuego, y en el camino van, e Isaac le pregunta a su padre, bueno, traemos el fuego, traemos la leña, pero dime de dónde tomaremos el cordero. Y Abraham dice, Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Entonces toda esa historia, hermanos, nos representa el sacrificio de Jesús, que habría de hacer miles de años después en el Calvario en nuestro favor. Llega el momento donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le dice desde el cielo, ¿verdad? Detente, no toques al muchacho, ahora sé que me amas, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Y eso es lo que nosotros ahora podemos entender, ¿no? Pues, buscar a Dios y voltear a Dios y decirle a Dios, ahora entiendo cuánto me amas, porque tú no me negaste a tu hijo, tu único hijo, Jesucristo. Dios detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, pero él no se detuvo a sí mismo cuando se trató de sacrificar a Jesucristo por tu pecado y mi pecado. Bueno, descienden, hermanos, en capítulo 22 de Génesis, y el Espíritu Santo registra de una manera puntual el descenso de Abraham y de Isaac. Sin embargo, dice que solamente descendió Abraham, aunque por supuesto descendieron los dos, pero a los ojos de Dios el sacrificio quedó consumado. A los ojos de Dios Isaac fue entregado. Por eso el Espíritu, aunque descienden los dos, no lo registra, ¿sí? No registra el descenso de Isaac. Capítulo 22. Luego capítulo 23, hermanos, es la muerte de Sara, madre de Isaac, que en estos capítulos está representando obviamente a Israel, ¿sí? Luego en capítulo 24, Abraham envía a su siervo, probablemente Eliezer, pero en el capítulo 24 no se menciona el nombre, solamente dice que envió a Abraham a su siervo a la casa de su padre a buscar esposa para su hijo. Y dice que le hizo jurar que no traería una mujer de otra familia, sino de su propia familia, de Abraham. Y se ve a la casa de mi padre y encuentra ahí una mujer para mi hijo. Y le hizo entonces jurar. Y dice que le preparó una carga de 10 asnos lleno de cosas, de bienes, ¿sí? Para ir a ese encuentro con la que habría de ser mujer de su hijo Isaac.
El capítulo 24 de Génesis es el capítulo más extenso de este libro. Y nos habla precisamente, hermanos, de la iglesia, ¿sí? Es lo que está representando aquí. Y vemos, hermanos, toda esta enseñanza maravillosa de Dios trayendo a esta esposa, ahora Dios formando a esta esposa para Jesucristo, la iglesia. Entonces envía, hermanos, a su siervo, que en este caso, al no mencionarnos el nombre, es un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, que no quiere llevarse él la gloria. Como lamentablemente en los años recientes, hermanos, se ha obviamente propagado una enseñanza de adoración al Espíritu Santo. Pero no es esa la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a hablar de Jesús, nos va a mostrar a Jesús, su obra, su persona. Esa es la función que el Espíritu Santo tiene en nosotros, manifestar todo ese poder, trayendo toda la riqueza del Padre, por supuesto que sí, para entregarla a la iglesia. Ahí estaba representada en esos 10 asnos, ¿verdad? Cargados de cosas buenas, de oro, de joyas, ¿sí? De cosas hermosas, de cosas muy valiosas. Y entonces él va hasta la casa de la familia de Abraham, y conocen la historia, hermanos. Por razones del tiempo no consideraremos toda ella, pero es una historia muy emocionante. Yo le invito de veras a que la considere, a que le dé lectura ahí en la comunidad de su hogar, ¿sí? Dice, bueno, el criado dice, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y entonces inició su camino, llegó a Mesopotamia, y ahí viene la historia. Ustedes saben, él le dice, Dios, concédeme tener hoy un buen encuentro. Ponme en el lugar correcto, a la hora correcta, y déjame encontrar a la persona que tú tienes para el hijo de mi Señor. Y esa, hermanos, es una manera correcta de orar por nuestros hijos, ¿sí? Bendecirles y que el Señor los ponga en ese lugar correcto, a la hora correcta, para que conozcan al hombre, a la mujer que Dios tiene para ellos. Así que tomamos, hermanos, la enseñanza también para nosotros, no solo lo que representa entre Dios, Jesucristo y su iglesia, sino también para nosotros, hermanos, la bendición para nuestros hijos, ¿sí? Que el Señor se manifieste en cada uno de ellos, y que encuentren a esa persona que les va a bendecir. Ahora, si en este momento usted dice, bueno, mi hijo, mi hija, ahora están casados con alguien que tal vez no debieron casarse, bueno, es tiempo para orar por ellos. Es el tiempo oportuno. Si usted ahora se ha dado cuenta que su hijo, su hija no están viviendo en plenitud con la pareja que ahora tiene, igual póngalos en las manos de Dios y pida su misericordia, su gracia en favor de su hijo, para que esa persona que está ahora con ellos pueda ser transformada y pueda ser abundantemente bendecida por Dios. Así que no están las cosas perdidas, por muy difícil y complicado que pueda ser, hermanos, la condición ahora de sus hijos, ¿sí? O incluso de usted mismo en su matrimonio. Es tiempo de ponerse en las manos del Señor para que Él haga esta maravilla, esta transformación gloriosa en la vida de nuestras familias, hermanos. Bueno, pues finalmente llegó y el Señor le concedió a este siervo encontrar a la mujer adecuada para el hijo de su señor, Isaac. Y eso es, hermanos, lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo durante casi 2000 años, ¿sí? Alcanzando, encontrando a la que habría de ser, hermanos, la mujer de Jesucristo, la esposa de Jesucristo. Y durante estos 2000 años, el Señor ha construido, ha edificado su iglesia con cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, que cuando
este hombre, este siervo, encuentra a Rebeca, que habría de ser la esposa de Isaac, y ella cumple con aquel requisito que él puso, de que le diera de beber a los camellos y a él, ¿no? Y ella hace todo esto y luego lo invita a venir a su casa, donde también les habría de dar alimento. Y entonces él agradece y dice: gracias, Dios, porque me has dado ese buen encuentro, porque me has concedido aquello que te pedí al emprender mi viaje. Ahora él está contento porque ha encontrado la mujer de Dios para el hijo de su Señor, ¿sí? Y entonces dice que de inmediato le dio todo tipo de bienes, todos aquellos regalos que él había traído de la casa de su Señor. Dice en el verso 51: he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, la provisión del Señor, la provisión generosa del Señor. Esto nos habla de cómo el Señor quiere vestir hoy a su iglesia. Dice el verso 61: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces, ¿cuál es nuestra función ahora, hermanos? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Simple y sencillamente dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice que nosotros que hemos nacido de nuevo, ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, en Él está todo. Absolutamente todo lo que usted y yo vamos a necesitar en esta hermosa aventura que se llama vida. Todo, absolutamente todo, el Señor lo ha provisto. Y el Espíritu Santo, hermanos, está encargado de manifestar toda esa riqueza en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo que hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual. No quiere decir que el Señor nos ha dado solamente las cosas espirituales, sino que todo es operado por el Espíritu. Absolutamente todo. Las necesidades que nosotros tenemos, hermanos, de salud, en la economía, habrán de ser provistas a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y esto lo hará de esta manera, hermanos, de una manera esplendorosa, de una manera generosa. Si nosotros solamente le seguimos, si nos dejamos guiar por Él. Dice que llegaron al encuentro. Dice el verso 62: venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Esto, hermanos, es, recuerden la expresión aquí en el hebreo es dejarse caer, ¿sí? Esto descendió del camello es que cuando ella ve a su amado ahora, literalmente amor a primera vista, ¿sí? Ella se deja caer en los brazos de su amado. Y esto es, hermanos, lo que sucederá cuando Cristo venga por nosotros y seamos así arrebatados para recibir en los cielos al Señor, para poder disfrutar con Él, hermanos, por la eternidad. Esto es lo que nos está guardado. Pero entre tanto que esto sucede, hermanos, tenemos la provisión. Fíjense bien, mientras nos encontramos con Jesucristo y se da las bodas del Cordero que habla el libro de Apocalipsis, mientras eso sucede, acá está en el verso 67, dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto cuando suceda, hermanos, estaremos en el cielo con el Señor. Pero entre tanto que eso pasa,
tenemos la protección y la provisión del siervo, que en este caso está aquí representando al Espíritu Santo, que también es Dios, ¿sí? Y que está cumpliendo en nosotros esta función. Así que la vida cristiana, hermanos, tiene esta sencillez. Así de sencillo es. Simple y sencillamente, hermanos, es dejarnos guiar por el Señor. Por eso, volviendo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, el Señor ha dejado una misión a sus discípulos, pero Él no quiere que lo hagan en sus fuerzas ni en sus recursos. Él no les dice, vayan y vendan todo lo que tienen, vayan y prepárense con dinero, vayan y hagan. No, hermanos, Él simple y sencillamente les dice, esperen en Jerusalén. Jesús muere, hermanos, en la celebración de la fiesta de la Pascua. Resucita en la fiesta de las primicias o los primeros frutos, ¿sí? Es decir, Jesucristo vino representando y vino manifestando en la esencia el significado de cada una de las fiestas que Dios había mandado a los judíos, ¿sí? Jesús de hecho nace en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Cuando Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? La palabra habitó es la palabra tabernáculo. Jesucristo nace pues en el contexto de esa fiesta. La fecha más probable no es 25 de diciembre como tradicionalmente lo celebramos, sino 25 de septiembre, que es más o menos en esas semanas cuando se celebra esta fiesta según el calendario judío. Puede variar, ¿no? Pero cuando Jesús nació, lo más probable que haya sido por ahí del 25 de septiembre, ¿sí? Bueno, ahora Jesucristo muere en la fiesta de la Pascua, resucita en la fiesta de los primeros frutos, las primicias, y a partir de ahí, de su resurrección, Jesús se manifestó básicamente en domingos durante 40 días. 40 días estuvo apareciendo hasta que no quedara, hermanos, la menor duda de que Él había vuelto de la muerte, ¿sí? Y entonces le dice esto a los discípulos, cuando Él es llevado al Padre, ¿sí? Cuando Él asciende al Padre, hermanos, a partir de ese momento, Él les dice, quédense en Jerusalén y esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, a que se cumpla la promesa que hablábamos hace unos minutos, ¿sí? No se muevan, no hagan las cosas en sus fuerzas, esperen. Como les digo, el Señor no nos mandó a ir y vender sus casas, a hacerse de recursos, a tomar un curso, no los mandó a capacitaciones y esos bootcamps que de pronto hacen por ahí ahora, ¿no? De entrenamientos, vamos a capacitarnos para ir y evangelizar y para ir y hacer esto. No estoy del todo en contra de eso, hermanos. Creo que muchos de esos talleres y esos cursos son muy valiosos. Esos tiempos de retiro que podemos tener, muy, muy valiosos, por supuesto que sí, pero lamentablemente se han enfocado en estrategias de hombres. De hecho, hermanos, la mayoría de las conferencias pastorales a las que me han estado invitando en estos tiempos, conferencias todas ellas en línea, tratan de estrategias. ¿Qué va a hacer la iglesia en esta nueva normalidad? ¿Y cómo vamos a enfrentar? ¿Y cómo esto? ¿Y herramientas para esto? Y la iglesia, ahora sí la iglesia va a cumplir su misión. Tonterías de este tipo, hermanos, por favor. La iglesia ha cumplido su misión durante los 2000 años que tenemos acá. Pero ahora algunos quieren inventar el hilo negro, ¿no? Y créanme, no he entrado a ninguna de esas conferencias, la verdad, porque solamente son estrategias de hombres, planificaciones, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y como les digo, ¿no? Ahora sí vamos a cumplir la misión. Por favor, hermanos, la misión es de Dios,
y Él nos usa a nosotros, a ti y a mí, y Él nos bendice a ti y a mí de una manera tan especial, tan generosa, para que de manera natural cumplamos con esta misión. Y eso, hermanos, es lo que se habrá de manifestar en este tiempo, una bendición sin precedentes de Dios en su iglesia, en ti y en mí, capacitándonos con una unción especial para este tiempo. Son tiempos muy peligrosos, son tiempos, hermanos, donde la escasez, la inseguridad van a ser muy notorias, ¿sí? Pero este es el momento para precisamente Dios manifestar su gloria, para que este poder que ya tenemos, nosotros no estamos esperando este tiempo, ahora nosotros ya lo tenemos. Los discípulos tenían que esperar, así que no fue todo este tiempo para capacitarse, para prepararse, sino simple y sencillamente esperen. En capítulo 1 de Hechos, todavía el Señor, hablando con sus discípulos en el verso 8, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En Lucas 24, recuerden, tanto Lucas como el libro de los Hechos fue escrito por la misma persona, el doctor Lucas, ¿sí? Así que tiene más o menos esta misma idea, la enseñanza es una continuación. En Lucas 24 solamente dice: espérense a que sean investidos de poder. ¿Cómo va a ser? Todavía no lo dice, no lo declara en capítulo 24, sino dice la promesa, ¿verdad? En capítulo 1 de Hechos, el verso 8, ahora sí, dice a qué se refería con la promesa. Dice: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces, solo entonces, no antes. No te adelantes, no te anticipes, no quieras hacer las cosas a tu manera. Solo entonces, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo pensamos hoy, hermanos, cumplir esta misión? Ok, viene la nueva normalidad. ¿A qué nos va a enfrentar? No sabemos. No sabemos. Los filósofos y pensadores de la iglesia, hermanos, hablan de algunas cosas que ciertamente se visualizan y que parece que van a suceder. Realmente muchas cosas en la iglesia, como las conocíamos antes, hermanos, no existirán más. Y habremos de navegar en aguas ciertamente turbulentas, pero no dependiendo de nosotros. Así que hoy podemos estar en paz, tranquilos. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? No sé. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos? No sé en este momento. ¿Seguiremos las reglas que el gobierno nos establezca? Lo más probable es que sí, porque no somos un montón de revoltosos. La revolución que nosotros proclamamos, hermanos, es la revolución de la gracia. Eso es la revolución en la cual nosotros vivimos. Vamos a experimentar el favor de Dios en nosotros y Él se va a manifestar como Él quiera, a donde nos quiera tener. Y los recursos Él los va a hacer llegar a través de ti y a través de mí. Recuerden la historia de Génesis 24. El siervo llegó cargado de bienes, a que esos 10 asnos, hermanos, representaban toda la riqueza de su Señor. Así, hermanos, ahora está en nosotros. El Señor nos ha dotado de toda esa riqueza especial, de ese poder de Él, dice poder de lo alto. Por eso el domingo meditábamos en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí está, hermanos, cómo es que ese poder, que toda esa provisión que del cielo,
Dice el otro salmo que meditábamos, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y en la tierra no necesito y no quiero nada que no venga de ti, porque lo que venga de ti es lo que yo realmente necesito. Es más que suficiente. Y hermanos, sabremos de tener en todas las cosas siempre todo lo suficiente para que abundemos también en toda buena obra. Lo meditábamos hace 15 días. Cuando hablábamos acerca de los diezmos, de las ofrendas, que es, hermanos, una manera en la que Dios sigue enviando, a través de la cual Dios sigue fluyendo su bendición en nosotros, para que tengamos todo lo suficiente, todo lo necesario para toda buena obra, esas buenas obras que vienen a continuación. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora nos toca esperar. Y si, hermanos, el domingo pasado llegó la fiesta de Pentecostés. Interesante que esa pandemia, hermanos, la hemos vivido, recuerdan, desde la celebración de la Pascua. A partir de esa semana, no sé cuántos recuerdan cuándo empezó esto, qué estábamos celebrando y de qué estábamos hablando cuando esta pandemia empezó. Bueno, ahora ha llegado el momento. Se ha cumplido la fecha de Pentecostés, que son 50 días después de la fiesta de las primicias, de aquel domingo de resurrección. A los 40 días Jesús asciende al cielo, y después 10 días le dice Jesús a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que suceda esto. Y esto sucede en Hechos capítulo 2, justamente, hermanos, el día de la celebración de la fiesta de las semanas, que son precisamente 7 semanas para cumplir los 50 días. Y entonces viene el día de Pentecostés y dice en algunas otras traducciones, dice cuando se completó el día de Pentecostés. Finalmente, hermanos, se manifiesta el poder de Dios, el poder del cielo de Dios en el Espíritu Santo, ahora en los hombres, ¿sí? La primera fiesta de Pentecostés la celebraron, hermanos, igual 50 días después de Éxodo 12, que es la celebración de la Pascua en Egipto todavía, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, igual con nosotros en Jesucristo, cuando hemos creído en Él, hemos salido de la esclavitud del pecado. Y dice 50 días después celebraron el primer Pentecostés. Ese día Dios les dio las tablas de la ley. Están hablando del antiguo pacto, ¿sí? Lamentablemente aquel día murieron 3,000 personas por el pecado, porque ahora hay una ley que los acusa, ahora hay una ley que los juzga, que juzga su pecado. Y eso es lo que sucedió el primer día que se celebró Pentecostés. Pero cuando Pentecostés fue completo, ¿sí? Una vez que se completó Pentecostés, porque ahora ya estamos viviendo en la esencia, no en la sombra, en la esencia que es nuestra Pascua, Jesucristo entregando su vida por nosotros. 50 días después sucede esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, fíjense bien, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos, hermanos, los que creían y medio creían, y los que esperaban y los que no esperaban, y los que tenían dudas y los que estaban ahí medio resentidos, todos. El Espíritu Santo vino sobre ellos porque era la promesa. Dependía de Dios, no de ellos. Solo tenían que estar ahí, solo tenían que esperar para que la promesa se manifestara. Y así llegó. Dice que estaban todos unánimes juntos, encerrados como tú y yo estamos ahora. Y ahí en ese encierro, hermanos, de alguna manera el Señor los mandó recluir también, ¿verdad? Espérense ahí, no salgan. Experimentaron un tipo de cuarentena de 10 días, ¿no?
¿Sí? Ahí espérense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que se cumpla la promesa de Dios. Y esa, hermanos, se cumplió. Y finalmente, nosotros la acabamos de celebrar. No quiere decir que el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros apenas. No. Esto ya, el Espíritu Santo está operando en el mundo a través de la iglesia desde hace casi 2000 años. A partir de este momento, lo que veíamos en el Antiguo Testamento, en historias como por ejemplo la de Sansón, el Espíritu Santo venía sobre los hombres, no estaba dentro de ellos, sino sobre ellos, y entonces ellos podían hacer maravillas, todas aquellas maravillas que la Biblia registra. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Corintios: ¿acaso ignoran que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Es decir, ahora está en nosotros, ¿sí? Nosotros somos la casa del Espíritu Santo, habita en ti y en mí. Así que Pentecostés para nosotros ya sucedió. Pero tenemos que aprender, hermanos, ahora a ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, hay por ahí alguna confusión en algunas personas, en algunas corrientes doctrinales, ¿sí? Con relación a este momento. Algunos piensan que reciben a Cristo y el Espíritu Santo viene después. No, ya lo hemos meditado, hermanos. En el momento en el que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, que le recibimos a Él, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre ti y sobre mí. Ahora Él habita en nosotros. El tema del bautismo del Espíritu Santo es justamente nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo, hermanos, manifieste en nosotros todo ese don perfecto. La iglesia de Jesucristo vive según la unción del Espíritu Santo, no según nuestras fuerzas, y se manifiesta a través de los dones del Espíritu. 9 en esencia. Algunas enseñanzas por ahí hablan de 14, otras hasta de 21 dones, pero en esencia son 9 los dones del Espíritu Santo, y representan cada una de las funciones de Jesucristo, cómo el Señor imparte la persona de Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro gran sumo sacerdote y como el profeta. Esa es la función que el Espíritu Santo tiene, y así es como opera en nosotros a través de estos dones, dándonos sabiduría, ¿sí? Dándonos la enseñanza, pero también obrando en nosotros maravillas, milagros, señales, manifestando así su poder en cada uno de nosotros. Hay una serie de enseñanzas equivocadas con relación a los dones del Espíritu, lamentablemente. Por razones del tiempo estamos ya por terminar. Solo quiero decirles que absolutamente todos los dones del Espíritu están vigentes hoy, ¿sí? Todos los 9 dones que aparecen en las Escrituras aparecen y están vigentes entre nosotros hoy. Habremos de tener un estudio posterior acerca de esos dones, en qué consisten y cuál es en la práctica, cómo se aplican, cómo los estamos viviendo. Pero opera el Espíritu Santo en nosotros a través de estos dones. Hoy, hermanos, quedémonos con esto, con la provisión del Señor para cumplir la misión. Vienen estos tiempos demasiado complicados. El Señor nos manda solamente a dejarnos guiar por Él. Ya nosotros no tenemos que esperar la promesa, ya está en nosotros. Ahora solamente es: Señor, guíanos, y los milagros van a suceder, y la sanidad que el cuerpo necesita, y la sabiduría y la inteligencia. Ahora nosotros, hermanos, operamos en este mundo mediante la unción del Espíritu Santo. Tenemos la buena dádiva. Cada uno de nosotros tenemos una dádiva en particular. Hay algunos buenos para la administración, algunos
para cuestiones manuales, técnicas, ¿sí? Por eso tenemos diferentes profesiones y nos apasionamos con la profesión o con el oficio que tenemos, el carpintero, el herrero, el plomero, ¿sí? Los profesionistas igual en la medicina, en las ciencias, en las tecnologías, ¿sí? Ingenierías, arquitecturas, en la administración, los abogados, los contadores. Tenemos un perfil que nos apasiona, que disfrutamos ser contadores, abogados, ingenieros, todo. Lo disfrutamos tanto porque es la buena dádiva de Dios. Esa buena dádiva la tiene todo el mundo. Por eso usted encuentra allá grandes cirujanos que incluso son ateos, ¿sí? Niegan la existencia de Dios, pero tienen una buena dádiva que el Señor mismo les dio, aunque ellos no crean en Él, ¿sí? Aunque ellos no lo reconozcan. Pero tienen esa buena dádiva de Dios para abrir el cuerpo de una persona y hacer maravillas con esa buena dádiva que Dios les ha dado. Pero nosotros, además de eso, hermanos, tenemos el don perfecto, donde podemos percibir lo que otros no, donde tenemos acceso a un poder realmente ilimitado. Hermanos, no deberíamos de batallar con nada. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas. Cualquier problema, cualquier necesidad que ahora tengas, pide al Espíritu Santo dirección para salir adelante. Él te va a dar primero la sabiduría para identificar dónde está el problema, pero no solo lo va a señalar, porque si el problema económico que ahora tienes es por una falla tuya, un pecado, por un descuido, por un error, porque lo que sea, ¿sí? El Espíritu Santo no solamente va a decir, bueno, pues te dije que no, ¿verdad? O era lógico que no, y sin embargo lo hiciste. No, hermanos, el Espíritu Santo no hace así las cosas, ¿sí? Aunque lo que estás viviendo ahora, tu crisis de familia, una relación quebrantada con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ¿sí? Estás a punto de perder el trabajo, o te has administrado tan mal que le debes a medio mundo hoy, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, hermanos, funcionan para todo. No solo es para la operación de la iglesia, para ir y predicar, evangelizar y sanar enfermos y todo eso. No, hermanos, el poder de Dios, todo el poder del cielo está disponible para ti, porque el Señor quiere bendecirte en cada circunstancia de tu vida. Así que si tu problema es de pareja, en el matrimonio, en la educación de los hijos, no importa cuán mal estén las cosas. Si tu problema es de salud, y hoy puede haber alguien escuchándonos aquí que fumó toda su vida y hoy está enfrentando las consecuencias o del alcohol o de las drogas o de cosas, o simple y sencillamente de nuestra mala alimentación, de nuestra vida sedentaria, y estamos en obesidad y estamos en cosas de problemas de salud, y ahora vamos a ser de los que están en riesgo según la ciencia, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo no te va a reprochar que estés así por tu causa. El Señor está aquí para sanar, para bendecir, para prosperar. Así que deja de culparte. Reconoce, ok, ciertamente lo que hayas fallado. Ven a la presencia del Señor y dice, Señor, bueno, ok, está bien, estoy en esta condición porque yo me metí, porque yo cometí este error, porque me relacioné con las personas que no debía, porque me descuidé. Deja de culparte y de vivir en esa condenación, porque ya Cristo la llevó. Ahora acepta la provisión de Él. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. No para solapar el pecado, la gracia no hace eso. La gracia perdona el pecado, pero la gracia sobreabunda para sacarte de ahí. Por eso el apóstol Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje con sus manos y tenga dinero para compartir. Eso es la gracia, ese es el proceso total de la gracia. Sí, hurtábamos, robábamos, mentíamos, y el chisme y la mala administración y todo lo que quieras. Antes lo hacíamos, pero ya no lo hacemos más. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo y ahora disfrutamos, hermanos, de estas bendiciones de Dios para nosotros. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confía en el poder de Dios. Ya está en ti, ahora solamente déjate guiar. Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder. Ya lo tenemos. Y entonces dice que los milagros sucedieron, ¿no? Dice, empezaron, le fueron repartidas lenguas como de fuego y empezaron a hablar, cada uno en idiomas, hermanos, la gente les escuchaba en el idioma original. Es lo que dice después la historia en el libro de los Hechos. Y dice que aquel día fueron salvos 3,000. Si en el primer Pentecostés murieron 3,000 porque era la ley que manifestaba el pecado, hoy, hermano, el Espíritu Santo manifiesta la gracia de Jesucristo, el favor de Jesús en tu vida. Así que puedes simple y sencillamente venir al Señor y recibir de Él, a partir de la revelación por su palabra, la sabiduría, la inteligencia, la gracia, las herramientas de Dios para que salgas adelante, para que tu situación de pareja no solo mejore, sino que sea algo verdaderamente glorioso, para que no solo se acaben los problemas, sino que tu vida se convierta en un verdadero deleite, la relación con tus hijos. Deja que el Señor restaure eso que ahora está quebrantado, y si el Espíritu Santo te motiva, te inspira a hacer una llamada, a ofrecer perdón, a pedir perdón, a buscar, y si es el Espíritu Santo y sientes esa paz, adelante, es el momento. El Señor te va a dar también la sabiduría para salir adelante de tus crisis económicas, el número que sea tu problema hoy, el Señor te va a dar para eso y te va a prosperar aún, para que en todo tengas siempre todo lo suficiente y puedas así compartir con otros, puedas salir de esa depresión y de esa angustia que te tiene atado ahí, encerrado, y dejar que el Señor obre en tu favor. Si es tu salud, el Señor te va a guiar a hacer pequeños cambios. Camina, empieza a caminar 10, 15 minutos a la semana. Tienes que hacer grandes esfuerzos. Empieza a bajarle un poco a la sal, a las grasas, a esto. Ya no comas aquí, ya no comas allá, ya no comas esto. Pequeños cambios que van a representar grandes beneficios para tu familia, para ti, para tu salud, para tu economía. Pequeñas cosas que el Señor va a provocar en ti. Él va a producir en ti el querer y el hacer por su santa voluntad. Si tan solo empezamos a confiar, hermanos, en este poder que ahora opera en nosotros. De eso se trata Pentecostés. El favor de Dios, la provisión de Dios manifiesta en su Santo Espíritu, hermanos, y ha estado con nosotros todo este tiempo. Si hasta hoy no lo habíamos disfrutado, bueno, hermanos, que la celebración de este Pentecostés en el 2020, en el tal vez peor de los años, de las últimas décadas, hermanos, tal vez en este momento deja que el poder del Espíritu Santo actúe en tu favor y nos saque adelante de toda esta crisis, de toda esta situación. Gracias por habernos acompañado esta noche, hermanos. Les invito a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias que nos has permitido, Señor, una vez más meditar en tu bendita palabra. Gracias, Señor, que nos guías a toda verdad. Gracias que hoy nos recuerdas que somos parte de la institución más gloriosa que jamás haya existido en la tierra. Porque hoy nos recuerdas, Señor, que tenemos tu favor, toda tu provisión, Dios, a través del Espíritu Santo, obrando en nosotros, dándonos esta sabiduría, esta inteligencia, esta gracia que hoy necesitamos, Señor, para salir adelante de toda esta crisis.
Déjanos en esa sabiduría de tu Santo Espíritu, Señor, conducirnos de manera correcta, cuidarnos, guardarnos, protegidos por ti, Señor, que tengamos la sabiduría necesaria, Dios, para no ponernos en ningún tipo de riesgo y para poder, a través de tu guía, Señor, disfrutar de toda tu protección y de toda tu provisión. Señor, que podamos hoy disfrutar toda buena dádiva y todo don perfecto que proviene de ti, para que también en los negocios, en el ejercicio de nuestra profesión, de nuestros oficios, para que también, Señor, en nuestra vida diaria, como esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, empleados, patrones, que en todo, Señor, tengamos siempre todo lo suficiente para salir exitosos. Cuídanos en la salud, guárdanos, Padre. Guárdanos seguros, vienen tiempos muy violentos. Por favor, protégenos de todo mal. A tu iglesia en todo el mundo, Señor, síguenos protegiendo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pedimos. Te damos gracias por todas estas cosas. Amén. Amigo, amiga, que me escuchas, si es hoy el día de salvación para ti, has entendido este mensaje, el Espíritu Santo te ha hecho entender que necesitas a Jesús. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar el momento. Hoy es el día de salvación para ti. Abre tu corazón a Jesús. Él te ha buscado. Él quiere darte vida eterna. Él te ofrece el perdón de tus pecados. Dile sí a Jesús. Y si tú quieres hacerlo así, haz conmigo esta oración. Dile: Padre, gracias. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo. Me amaste tanto que enviaste a tu Hijo, lo mejor del cielo, lo que más amas, y lo entregaste por mí. Gracias, Jesús, porque entregaste tu vida en aquella cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Hoy lo acepto y lo recibo en tu nombre, Jesús. Amén. Queridos hermanos, felicidades a todos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en las reuniones próximas de nuestra iglesia. Mañana tendremos una transmisión en vivo por Facebook y YouTube desde esta sede en Gómez Palacio. Hemos regresado a nuestras reuniones de oración presenciales, pero solamente con un grupo reducido de hermanos. Estamos aquí 8 personas, que somos los que básicamente participamos en el programa. Así que les invitamos a seguirnos por las redes sociales. Esté pendiente de las invitaciones que haremos para que se una a nosotros mañana en un tiempo especial de oración a las 7 de la tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Felicidades, muchas gracias.